Bien, pues, compañeros, vamos a presentarles la compañera Micaela Sánchez Salas y un servidor, Francisco Valdés. El siguiente tema: historia de las mentalidades. Historia de las mentalidades. Les menciono que fue un tema muy difícil, complicado, porque al buscar información nos arrojaba puro ensayo y grandes temas, entonces teníamos que delimitarlo y fue un poco difícil, ya que el tema es muy interesante y muy extenso. Pero esperemos que nos pongan atención unos 10 minutos y terminamos para darle a conocer. Dale, pásenle por favor. Claro. Espérate, va a entrar Rubí. Ok. Micaela, el primer párrafo. La propia vastedad del campo de investigación que se reclama en este momento de la historia de las mentalidades dificulta una definición que tampoco sea quizá conveniente en su sentido más estrecho y formal, por aquello de lo que las definiciones son como cárceles y que no hay nada más estéril que ensalzarse en una discusión sobre la definición convencional de una noción que hace referencia a algo tan extenso como la mente humana en la historia. Okay. Ahí reafirmo lo que yo les comentaba, que la información es tan extensa que habrá que delimitar en cuatro campos que yo encontré y ahorita se la vamos a dar a conocer. Entonces, ahí nos dice la mente humana a través de la historia. Entonces, historia de las mentalidades pues un poquito compleja. Ustedes se han preguntado acerca de por qué nosotros leemos una historia que nos parece exacta, cuando en realidad no hubo una persona real que viajó al pasado, por ejemplo en Egipto, en los mayas, en Teotihuacán, por ejemplo, para que nos digan, pasó tal esto, ¿no? Entonces tuvieron que los analistas de aquel tiempo, estudiar la mente, muchas veces pasar por filtros que a veces no fueron tomados como verdaderos, pero aún así fueron un tipo de ensayo-error y se fue quedando la historia más delimitada posible. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, pero en todo caso hay que delimitar lo que les decía de alguna manera el territorio de la historia de las mentalidades, si queremos entenderla, leyéndonos por la propia práctica investigadora y sin pretensiones de encontrar la fórmula feliz que todo lo aclara. Bueno, cuando yo encontré ese párrafo, ahí yo así que ya me alegré un poco, porque me dieron una fórmula feliz que me dijera paso por paso lo que era. Entonces ahí me quedé con lo poco que yo tengo y les voy a traer. Espero que les quede claro qué es la historia de las mentalidades. Pásenle por favor. Y tenemos 4 campos que estudia. Definiendo el todo por las partes y buscando una relativa convergencia del objeto de la historia de las mentalidades con los objetos de las diferentes ramas de la psicología como ciencia social. Interesa distinguir 4 componentes en la mentalidad. ¿Cuáles son los 4, Fabi? La racional, la emotiva, la conducta y la inconsciente. Ok, Esa letra. vale, estudiamos, dice lo racional, lo emotivo, lo inconsciente y la conducta. De ahí se está basando para estudiar lo que es la mentalidad del ser humano a través de la historia. Dice que los cuales corresponden a distintos modos de percibir la realidad o de actuar sobre ella y se entrelazan y superponen unos con otros, de forma que cada función o manifestación mental aparece coloreada por unos componentes más que otros, mezclados químicamente. Es como los compuestos, ¿no? Que tenemos nosotros la fórmula del agua, ¿no? El compuesto que está mezclado con oxígeno y hidrógeno, ¿no? Así es la historia de la mentalidad, tiene que mezclarse de todo un poco para llegar a algo en común. Esa es la historia de la mente, muy difícil, por cierto. Y empezamos con lo racional primero, que es lo racional, lo definimos más exacto. Micaela. Dentro del estudio de lo racional, habría que encuadrar la historia cultural e intelectual de las ideas y la filosofía. En el terreno estricto de la historia social, la exploración de la conciencia bajo la influencia principalmente de la antropología, que estudia las culturas
culturas primitivas y después de la psicología interesada por la vida mental de los niños. La noción de mentalidad es recogida por Maslow y Lucien Febvre a principios del siglo, aplicada a la historia justamente para aprender aquellas funciones psíquicas que, cayendo fuera del pensamiento lógico, explican no pocos comportamientos colectivos. Así es, ahí aparecen nombres ya de personajes, de los más que cuando ustedes estudian las mentalidades, encontramos estos nombres que suenan más a Febvre y a Mark Bloch, que dice que en el siglo XIX ellos lanzan una serie de revistas como Gaceta y una serie de colecciones que le llamaron Anales, la colección de los Anales, ¿vale? Esa fue como los analistas de la época. De los analistas. Así es. Entonces ahí nace. Y pasa, ¿Cómo dijiste? por favor, con lo racional. Y aquí está algo que tal vez de la historia de la mentalidad me quedo con la definición de este señor, de lo que dice ahí. Yo les preguntaba hace rato a ustedes, ¿cómo nosotros creemos que hay una historia exacta cuando en realidad pues la mente fue cambiando? Dice que no hubo una planeación para decir en tal época la mente del humano va a cambiar, ¿no? Pues sean así hasta tal edad, por ejemplo como la Edad Media, ¿no? Las primeras civilizaciones, ¿hasta cuándo se dijeron aquí cambien? O sea, cuando la mentalidad fue cambiando. Dice Norbert Elias, resume su investigación sociopsicológica sobre el tránsito a la modernidad y a la civilización, planteando como problema general del cambio histórico el que este cambio en su totalidad no está planificado racionalmente, y añade más concretamente: es impensable que el proceso civilizatorio haya sido iniciado por seres humanos capaces de planificar a largo plazo y dominar ordenadamente todos los efectos a corto plazo, ya que estas capacidades precisamente presuponen un largo proceso civilizatorio, ¿no? Lo que yo les comentaba. Y pasamos con el otro, lo emotivo también de las mentalidades. Lo emotivo, no veo. Okay. Lo emotivo, elevado a objeto de investigación histórica en el cuadro de la historia de las mentalidades, comienza sin duda en 1932, cuando George Lefebvre publica la Grande Peur de Nice. En 1939 a 1940 titula un capítulo de la Sociedad Formas de Sentir y de Pensar. Lucien Febvre, a su vez, en los años 50 publica varios trabajos, usualmente en anales, esbozando las características de una historia de los sentimientos y de la sensibilidad, adelantando y animando temas como el terror, la muerte y el sentimiento de seguridad. La historia de las mentalidades como historia del imaginario, que ha tomado en primer lugar de la antropología métodos para analizar imágenes y símbolos, además de echar mano de la historia de arte y de literatura y de sus fuentes específicas, se concentra últimamente en el estudio de las representaciones sociales, noción utilizada por los historiadores al calor de su expansión actual de la mano de la psicología social, lo que prueba una renovada alianza entre la historia y la psicología. Ok, nos quedamos con lo último, historia y psicología, para que ahí se apoya la mente, sobre todo estudia lo social. Aquí viene lo inconsciente. Chao.